Abrimos esta semana publicando un papel de trabajo en el que intentábamos ofrecer un esquema sobre el modo en que hay que organizar la información que todavía no está completa sobre el caso del derrame de Ventanilla. Son dos empresas distintas, la armadora del buque que descarga, la refinería que recibe el combustible, dos grupos de personas que intervienen en la escena con deberes de control de data o de toma de decisiones, registros que no pueden no existir sobre el modo en que se llena un tanque con el combustible que sale del otro, llaves de control con personal que debe estar a la orden, protocolos de comunicación en momentos que pasan cosas como que se percibe que un tanque no está recibiendo combustible, muchos datos por sistematizar en función a protocolos que por obligación legal, reglamentaria, por el enorme nivel de riesgo que implica desplazar 1 millón de barriles de combustible por el mar, tienen que tener las empresas. Bien, esas son las matrices sobre datos por llenar, las dudas y las incógnitas por despejar. Pero tenemos además reglas legales por esclarecer, por analizar. En Coyuntura comienza este sábado una serie de 2 entregas vinculadas al modo en que el derecho penal ofrece instrumentos para calificar estos hechos, organizar y distribuir las responsabilidades y proceder en consecuencia. En esta primera entrega recibimos a la profesora Romy Chan. Aquí la entrevista. Romy, primero querríamos oír tus impresiones generales sobre lo que ves en la aún escasa información que ha trascendido sobre las condiciones de este evento. Bueno, la verdad, la información que se ha ido dando ha sido un tanto confusa, yo diría hasta contradictoria, lo cual definitivamente resulta preocupante, ¿no? Tanto por parte de nuestras autoridades, pero también por parte de los presuntos responsables, ¿no? Inicialmente hablábamos de un hecho aislado, un hecho concreto, luego no, que ya eran 6.000 barriles de petróleo, luego cómo se ha ido extendiendo esta desgracia a lo largo de nuestro mar, ¿no? Y cómo es que definitivamente va a generar impactos medioambientales serios a lo largo de los años, para los próximos años. Entonces yo creo que todo esto merece una reflexión que ya escapa al ámbito administrativo, que es lo que inicialmente se mencionaba, y que definitivamente requiere también un análisis muy fino en el lado penal por parte del Ministerio Público y de las autoridades correspondientes. Ahora, en la parte, digamos, para sacarlas de nuestra mesa, vamos a hablar aquí de cuestiones penales. Las partes civiles tienen por lo menos dos cuestiones claras. La responsabilidad civil es solidaria y objetiva, y además un hecho de semejante naturaleza pero de otra dimensión, el caso del Golfo de México, lleva a que un caso que compromete 6.000 barriles de crudo, independientemente de los ajustes que haya que hacer, ande cerca de los 20 millones de dólares en posible costo de reparación, con una fianza que el gobierno ha pedido y entiendo, no se ha pagado por 37. De modo que hay una ruta administrativo-civil que seguirá sus cauces. Vamos a la cuestión penal. Nuestros dos extremos de responsabilidad son la responsabilidad por culpa o negligencia y dolo. En el medio hay un montón de zonas grises. ¿Cómo describes la diferencia entre estas dos reglas o formas de atribuir responsabilidad penal por un evento que claramente no proviene de, no parece provenir de una especie de sabotaje en que se pretenda deliberadamente tirar combustible al mar, pero sin embargo se tira combustible al mar? Así es. Bueno, lo primero yo creo, César, es hacer una precisión, que es muy importante, ¿no? Tu pregunta es bastante interesante porque es parte de una premisa que es la seguida por nuestros operadores judiciales, que es la distinción entre, o el seguimiento, básicamente, de la teoría volitiva del dolo, que nos plantea que el dolo se compone por dos elementos. Tanto un tema de conocimiento, de representación, de que algo malo va a ocurrir, de que va a haber un desvalor de resultado que se pueda producir, y también de un querer, de una voluntad, que es el segundo elemento que justamente compone esa teoría volitiva. Y digo esto porque la distinción entre lo que llamamos dolo eventual y culpa con representación implica el seguir esta teoría. Cierto es que hay un sector de la doctrina que plantea una teoría cognitiva del dolo, las teorías
de la representación, que sacan de su análisis el elemento voluntad, pero que no son seguidas en nuestro ordenamiento jurídico por la jurisprudencia, por lo menos. Y eso lo hemos podido ver en diferentes casos como la utopía, donde en algún momento se intentó, hubo por ahí un coqueteo con la teoría cognitiva, pero al final no es la postura mayoritaria. Y en esa línea, en lo que tú planteas, en la pregunta que planteas, yo creo que hay que sacarnos una premisa equivocada, diría yo, con la que a veces operan nuestros fiscales, que es que cuando es un accidente, siempre, necesariamente, hablamos de imprudencia, que puede ser consciente o inconsciente, pero de imprudencia. Por ejemplo, accidente de tránsito, automáticamente se dice, ah, no, pero ahí es un homicidio imprudente, unas lesiones imprudentes, cuando eso no necesariamente es así. Y vemos muchos, entre comillas, accidentes de tránsito que son provocados, por ejemplo, por custes, por van, por las llamadas combis asesinas, donde ahí más bien hablamos de una teoría, yo diría, de un dolo, ¿no es cierto?, eventual, que sí podría implicar un homicidio doloso. Y creo que esa misma discusión, ese mismo análisis lo tenemos que trasladar a este caso concreto. Si es que estamos hablando simplemente de personas, y ojo que no hablamos solo de Repsol, sino de todos los agentes que han podido participar, que tomaron todas las previsiones, todas las precauciones, que siguieron todos los protocolos de seguridad, que implementaron planes de contingencia, que hicieron lo que podríamos decir es un compliance a nivel de la operación y lo que implica una operación de esta magnitud y el posible daño ecológico, claro, eventualmente podríamos decir que no fue posible que ellos actuaran confiando en que todo esto iba a funcionar, en que nada malo iba a pasar, como dicen los compañeros de seguro, en que todo iba a estar bien, ¿no es cierto? Y que por tanto estamos frente a una culpa con representación. Pero si vemos que esos procedimientos no existían, no se implementaron, por ejemplo, vemos información contradictoria de parte de Repsol, que no coincide, que nos decía que hubo un gran oleaje, cuando en realidad aparentemente el mar estaba más calmo que nunca, ¿no? Y vemos cosas que no encajan. Yo creo que sí podríamos inclinarnos hacia ya no una confianza en que todo iba a estar bien, en que nada malo iba a pasar, sino más bien en la asunción de un resultado, en haber actuado mostrando un menosprecio por el bienestar ambiental, por el bien jurídico medio ambiente, en el no me importó, ¿no es cierto? Y el no me importó, el actuar con ese menosprecio al bien jurídico, lo hacemos así nomás, si pasa algo, bueno, ya se verá, ¿no? O pensamientos de esta naturaleza, sí nos inclinarían a una actuación dolosa, tomando en cuenta que el delito de contaminación ambiental se configura en su modalidad dolosa y también en su modalidad imprudente. Igual no hay escapatoria a esto, ¿eh? Este primer comentario has abierto las cartas de alternativas, ¿no? En el medio, nos recuerdas, entre el dolo y la culpa, hay una estación que tiene a la culpa con representación, que depende de la cantidad de información que recibe el infractor, y otra que es la del dolo eventual, que es una suerte de homologación a los comportamientos dolosos de conductas que no tienen ese antiguo, viejo y abandonado propósito malévolo o animus de algún tipo. Perfecto. ¿Qué ocurre si agregamos a la gama la indiferencia? ¿Dónde está esta construcción de la ceguera voluntaria, que es como se le dice en la traducción del inglés, indiferencia en la versión propia del español, dentro de esta gama de esquemas que encuentran puntos intermedios entre el dolo y la culpa? ¿Está o requeriría una ley expresa para ingresar? Yo creo que está, y está porque está así en todos los ordenamientos jurídicos sin necesidad que el Código Penal lo regule de manera expresa. Es más, nosotros cuando leemos la parte general no tenemos distinciones entre los diferentes tipos de dolo e imprudencia. Hablamos simplemente de una conducta dolosa y una conducta imprudente. Esto en realidad es una construcción dogmática que se ha venido siguiendo a lo largo de los años por nuestra propia jurisprudencia y que yo creo además parte de una lógica, que es tomar en cuenta esta famosa voluntad, que es lo que mueve al ser humano y que a mi parecer no se puede dejar de lado. Distinto, claro, es si hablamos de una responsabilidad directa de una persona jurídica, porque obviamente en ese contexto no tiene mucho sentido analizar a la voluntad y podemos inclinarnos con mucha mayor facilidad a una teoría cognitiva, una teoría de la representación, una teoría en donde la sola indiferencia o el solo representarse que algo malo podía pasar y no cumplir con los procedimientos de seguridad necesarios pueda llevar a una imputación dolosa. Pero lo cierto es que en nuestro país no tenemos contemplada la responsabilidad penal de la persona jurídica directa por el delito de contaminación ambiental, con lo cual no es posible hablar de eso.
Vamos a regresar sobre la persona jurídica, pero ahora quiero entender, entonces tú encontrarías que la indiferencia o la ceguera voluntaria entran en el capítulo de casos de dolo eventual homologables al dolo. Compliquemos más la escena, porque además nuestro auditorio tiene en parte abogados que siguen estas cosas con muchísimo interés. Está entonces en un extremo el comportamiento doloso, al otro extremo el comportamiento imprudente o culposo, en el medio de las zonas grises que se inclinan hacia el dolo y se llaman dolo eventual, o se inclinan hacia la culpa y se llaman culpa como representación. Dentro de las zonas grises, ponerse una venda y no querer mirar, que se inclina hacia el dolo eventual. Pero hay una construcción adicional con la que cerramos esta primera parte de la exploración. Nos quedan varias más. Es la llamada omisión impropia. Es decir, el que organiza un resultado, una situación de relevancia delictiva, dejando de hacer algo que tiene que hacer. Esta construcción es muy complicada porque al final del día la negligencia también es dejar de hacer algo que se tiene que hacer, ¿no? Y también la negligencia tiene expresiones omisivas, pero hay ciertos casos que quiero que nos comentes cómo ocurren en los que mi omisión puede equivaler ya a algo semejante al dolo, ya a algo semejante a la culpa. ¿Qué ocurre en este tipo de casos con la omisión? Lo que pasa es que yo creo que hay que distinguir dos formas de cometer delitos, ¿no? Nuestro Código Penal nos habla de delitos que se cometen tanto haciendo como también dejando de hacer. Y cuando hablamos de dejar de hacer, tenemos dos opciones, la omisión propia, la omisión pura, y lo que tú mencionas, que es la comisión por omisión, o llamada también omisión impropia. Y tanto los delitos que se realizan haciendo, como los delitos que se realizan en comisión por omisión, o sea, por no hacer, ¿no es cierto? Se pueden dar las dos variantes, tanto la imputación dolosa como la imputación imprudente. Y el truco en la comisión por omisión, creo yo, es poder establecer la existencia de un rol, de una posición de garante que va a tener el sujeto activo y que lo va a obligar a actuar de determinada manera. De forma tal que no pueda ya el sujeto mostrarse indiferente para con el bien jurídico que debe proteger, porque es su obligación proteger. Y ahí es donde tendremos que ver si su actuación, o mejor dicho, su no actuación en el caso concreto, produce un resultado y si ese resultado es producido por un actuar totalmente indiferente o hecho a propósito, el dolo, o confiando en que nada iba a ocurrir, que sería un tema imprudente. Claro, cuando vemos en este caso concreto, ¿no? El volumen, la dimensión, la justificación, lo que se dijo inicialmente, lo que se dijo después, las contradicciones y una serie de elementos que han ido saliendo a la luz a lo largo de estos días, es bien difícil pensar en que simplemente se confió en que nada malo iba a pasar, porque cuando ya tú asumes una posición de ganante respecto de una fuente de peligro, como en este caso es toda la operación que implica el procesamiento, bueno, el transporte, todo lo que sabemos vinculado a este crudo, ¿no? Es difícil, pues, decir que, no, pero es que yo confié en que eso no iba a ocurrir, cuando tenías la obligación de adoptar medidas para que asegurar que eso no ocurra, ¿no? Por eso yo creo que aquí sí cabría perfectamente, César, la figura de la comisión por omisión, por ejemplo, de los delitos de contaminación ambiental, y tranquilamente podríamos acercarnos a una configuración dolosa, que es más, yo creo que aquí, César, la verdad, por cómo se va poniendo el panorama, de repente el debate hasta podría estar en torno a un dolo eventual o a un dolo directo. Claro, nos falta, hay que recordar que comenzaste diciendo que nos falta información para terminar de aterrizar en los datos que describen la escena en su detalle o en detalle, pero claro, ahora lo que haces es abrir la gama completa, ¿no? De varias maneras, el lenguaje del derecho penal genera construcciones que intentan estabilizar nuestras tendencias subjetivas a considerar un hecho como muy grave o a minimizarlo en sus consecuencias. De varias maneras, todas las construcciones que has planteado, el extremo imprudente, el extremo doloso, los intermedios en la culpa con representación o el dolo eventual, las modalidades, la indiferencia entre ellas o la omisión en los dos conjuntos, revelan las escalas que podemos usar para expresar cuán graves son las cosas. Pero hay más cosas, aparte de las categorías de responsabilidad.
Aquí hay dos empresas y entramos a un tema que preanunciaste. Una, el armador que conduce el buque que descarga. La otra, el receptor que recibe el crudo en la plataforma. Dos esferas de deberes distintas, concurrentes pero distintas. Dos corporaciones que además de sus propios compliance ambientales, tienen que tener o tienen personas físicas que intervienen en el detalle de la operación. ¿Y cómo encuentras, Romy, los criterios que podrían permitir reconocer estos dobles papeles, empresas y personas, armador que descarga y concesionario que recibe el crudo? ¿Cómo nos movemos en esta multiplicidad? Bueno, yo creo que lo primero, el primer gran reto que la Fiscalía va a tener que afrontar es definir las participaciones, los roles para poder mirar quién era el que tenía posición de garante, quién era el que tenía el deber, quién era el que no cumplió con la adopción de las medidas adecuadas. Ojo, sin descartar que puedan ser ambas empresas, que también es una posibilidad, ¿no? Pero lo cierto, César, es que aquí viene la importancia de la comisión por omisión. ¿Por qué razón? Porque la ley 30.424, que es la que regula la llamada responsabilidad administrativa, aunque en realidad es penal, ¿no?, de la persona jurídica, no abarca ningún delito de contaminación ambiental, lo cual es un sinsentido. Porque claro, cuando uno piensa en posibles daños y responsabilidades que las personas jurídicas puedan generar, lo primero que uno se le viene a la mente es, caramba, minería ilegal, contaminación ambiental, lavado de activos, pero no todos los delitos han sido acogidos por el legislador. Entonces no podemos hablar de una responsabilidad directa de la persona jurídica, necesitamos a una persona natural responsable. Vamos a tener que seguir la clásica consecuencia accesoria del 105 del Código Penal y vamos a necesitar individualizar a un representante. Y eso va a implicar imputaciones que muchas veces van a estar en torno a la comisión por omisión para realmente poder llevar el tema a la escala que merece. Porque si no, lo que vamos a terminar haciendo es sancionar al empleado, al colaborador más bajo en la cadena y no a quien realmente tomó la decisión. Y recordemos que las decisiones necesarias para poder proteger adecuadamente el medio ambiente y para cuidar la implementación de protocolos que suelen ser caros, no las toma el empleado común, el empleado de a pie, la toma el director, el directivo, el que está en la cabeza, ¿no? Y ahí es donde la Fiscalía va a tener que hilar, va a tener que ver por qué se produjo este derrame, cuál fue la falla. Bien interesante, ¿no? Pues primero has abierto una gama de por lo menos 6 conceptos o 6 construcciones que intervienen para medir y asignar responsabilidades. Luego diversificamos esto entre 4 puntos de imputación, 2 grupos de personas físicas, 2 compañías, y ahora se introduce una construcción adicional que me parece sumamente compleja y muy importante aquí: decisiones. Pues claro, también es posible que a lo largo de un ciclo temporal, un evento que comienza siendo imprudente deviene intencional. Y entonces hay que definir cuál es la imputación correcta. Si yo comienzo cometiendo una negligencia como dormirme junto al marcador que muestra la válvula de ingreso de combustible en un tanque y que hace 10 minutos está en rojo porque no está entrando y me quedé dormido, ¿no? Me despierto pero sigo sin reportar el evento. Ahí tengo un comportamiento que comienza imprudente, se vuelve doloso, y luego viene alguien y rompe el medidor o lo esconde, y entonces eso es participación o es encubrimiento real. ¿Qué ocurre, Romy, con los comportamientos que cambian de referencia normativa a lo largo del tiempo entre el inicio del evento, la confirmación de que está ocurriendo, ese periodo en el que alguien cree que hay que evaluar cosas que, respecto a las que hay que reaccionar automáticamente, y en las que, consumado todo, alguien viene y empieza a distorsionar la información o las evidencias? ¿Cómo pasa esto en el derecho penal? Yo creo que eso solamente va a reflejar los diferentes niveles de participación que vamos a poder encontrar en las personas que son responsables de determinado control de la fuente de peligro, ¿no? Porque definitivamente, y esa es una de las características del derecho penal, cuando hablamos de autoría y participación, no hablamos de un autor, hablamos de una serie de personas que muchas veces participan en la cadena delictiva desde que surge el hecho hasta que se termina de consumar.
Y yo creo que algo así ha pasado también en este caso. Y ojo que cuando hablamos de cuando surge el hecho, incluso hablamos desde la adopción de las medidas iniciales. O sea, claro, hemos puesto el ejemplo, ¿no es cierto?, de la persona que se queda dormida al lado de la máquina que genera el peligro latente. Sí, pero también está el que tomó la decisión de comprar una máquina que tuviera ese tipo de control que claramente no podía garantizar la seguridad del funcionamiento de toda la operación. Y Teniendo en esa este caso decisión, que haber tenido una alternativa adelante, ¿verdad? por supuesto, ¿no? Entonces ahí, fíjate, César, podemos llegar hacia arriba y también hacia abajo y movernos en una serie de personas responsables que efectivamente tendrán que dar cara por esto. Claramente, como lo decías al inicio, no se discute el pago de la reparación civil, no se discute a la luz del 105, que hayan consecuencias accesorias que incluso se puedan imponer a la persona jurídica, no da la responsabilidad directa, ¿no? Pero sí la necesidad de parte del Ministerio Público de individualizar la cadena de responsabilidades a lo largo de toda la operación y de todas las decisiones que se han ido adoptando, ¿no? Lo mismo podríamos preguntarnos, fíjate, cuando surgió el evento y se reportó por parte de Repsol de manera oficial que era un tema aislado, que ya estaba controlado, la pregunta es, ¿y no se pudo haber hecho algo más si realmente se hubiera conocido la dimensión del problema? Porque claro, como no se conoció, es que esto se fue en escala y fue incontrolable. Se pudo haber hecho alguna labor de contención. Entonces hay una serie de aspectos que se pueden ir dando. Y es más, yo diría que aquí además vamos a tener un tema bastante interesante, si me permites introducir un concepto adicional, que es el tema de la unidad de acción, ¿no? ¿De cuántos hechos hablamos aquí? El tema de concursos. Yo creo que acá también va a haber un tema bastante interesante para el Ministerio Público respecto al tema de concursos, y eso pues hace que este sea un tema tan apasionante, me parece a mí, y tan complejo para el Ministerio Público, ¿no? Va a ser todo un reto. Agregarse una séptima construcción, de modo que ahora tenemos el dolo, la imprudencia y todas sus variables, el hacer o el tener responsabilidad por omisión. Tenemos las 4 posiciones que intervienen, tenemos líneas de tiempo en las que hay que ver cómo varía el comportamiento de los agentes de esta situación, has introducido el comportamiento anterior o de planeamiento, que pasa por la adopción de los protocolos y manuales de compliance ambiental, más la selección de los equipos y las alternativas. Has introducido el comportamiento posterior, que es el evitativo de mayores consecuencias sobre el evento, y creo que acabas de armar un manual sobre cómo esquematizar legalmente estas cosas. Pero vamos a las consecuencias, ya que creo que coincidimos en que la necesidad de la reparación está fuera de discusión, en que la regla que aplica es el 105, porque ese no está en el capítulo de los delitos de responsabilidad autónoma de empresas. Pero claro, estos últimos días, parte de las reacciones hacia la gravedad del evento se han expresado en una exploración no siempre suficientemente informada de acciones del Estado sobre lo que llamaremos gruesamente la continuidad del negocio de la refinería. ¿El 105 puede tener, pregunto Romy, alguna relación con la continuidad del negocio de la empresa involucrada? ¿En qué medidas? ¿En qué casos? ¿Bajo qué criterios? Bueno, el 105 prevé una serie de sanciones de consecuencias accesorias, ¿no es cierto?, que están ya establecidas por el legislador. Pero ojo, al igual que las sanciones administrativas previstas por la ley 30.424, que yo creo debería de contemplar temas ambientales, y esperemos que el legislador nos escuche y a futuro lo haga, ¿no? Tiene algunas distinciones. ¿Por qué? Porque, a ver, tenemos la multa, que es mucho más pequeña que la ley 30.424, hablamos de hasta 500 UITs, en la ley 30.424 hablamos de hasta 10.000 UITs, la diferencia es significativa. Pero ya respecto de medidas de fondo que realmente pueden afectar el funcionamiento o las actividades futuras de la persona jurídica, sí hay una regla común en ambos aspectos, que es que el mal no sea peor que la enfermedad. Y claro, si yo lo que voy a hacer como consecuencia accesoria es decir, clausura definitivamente la empresa, cuando estamos hablando de una empresa que pueda dar un servicio público, cuando estamos hablando de una empresa que otro no va a poder sustituir, cuando hablamos de empresas que tienen una infinidad de trabajadores que se quedan sin trabajo y donde en buena cuenta el daño social, el impacto social que la clausura definitiva de una empresa puede traer, va a claramente generar peores consecuencias que las que actualmente tenemos, esa no debería ser una opción para el legislador. O sea, no debería ser una opción, perdón, para el aplicador de la norma, que sería el juez.
Yo creo que el juez va a tener que evaluar allí qué es, a nivel ya de consecuencia accesoria, lo que más o sea, lo más conveniente para evitar que estos daños se sigan produciendo. Si por supuesto el juez aprecia que no hay manera de recomponer a la empresa, a las empresas, porque como bien lo decías, no solamente hablamos de una, ¿no? Que no hay forma de que la empresa pueda adoptar realmente un procedimiento, un protocolo que evite que estas cosas vuelvan a ocurrir a futuro, lógicamente que ahí no hay otra opción más que la clausura, que lo prevé el artículo 105. Pero si hay alguna otra manera de evitar ello y de evitar todo el daño social que se puede crear de manera paralela, tanto el 105 como la ley 30.424 plantean que el juez opte por esa consecuencia accesoria, ¿no? Claro, una pena que no se pueda aplicar la ley de la responsabilidad administrativa porque, por lo menos en el nivel de la multa, que es lo que suele impactar más a las empresas, la diferencia es abismal, ¿no? 500 versus 10.000 UITs. De hecho, Pero bueno, es lo que tenemos. es un tema muy fuerte, que es cierto, no tiene ningún sentido tener dos fuentes de imputación de responsabilidades a las personas jurídicas, cuando podría haber una sola, con en todo caso escalas diferenciadas en función al injusto lesionado. Y eso tendrá que unificarse en algún momento. Pero mencionaste las multas. ¿Sientes que las reglas sobre multas de las dos normas, las de empresas en criminalidad organizada y el 105 común, dialogan en realidad con las multas sectoriales de cada, iba a redundar, iba a decir sectores nuevos, de cada tipo de actividad de la que puedes desenvolverse una empresa? ¿No te parece que ya necesitamos un código de multas a empresas por comportamientos infraccionales, sean estos delictivos o administrativos? Pues, por ejemplo, la fianza que acaba de poner el gobierno como condición de zarpe a la embarcación es de 37 millones de dólares, cantidad que encuentro a primera vista apropiada con un caso que teóricamente podría representar 20 millones en reparaciones. Pero una cosa son las reparaciones, otra las multas. Esa escala no entra en ninguna de las dos leyes, ¿verdad? No, pues porque si nosotros miramos las 500 UITs no llegan a los 30 millones definitivamente y esa sería la sanción, ¿no? O sea, claramente yo creo que hay un desfase a nivel penal. La ley 30.424 ha tratado de un poco suplir eso porque incluso coloca las multas en proporción a los ingresos, ¿no? Y a lo que declare la empresa, pero igual creo que hay un problema. Y la verdad, César, yo creo que a ese problema, que es un problema de fondo, de cuantías, ¿no? Se suma otra problemática que tenemos ya en específico en el tema ambiental, que es cuál es el órgano que realmente debe fiscalizar a las empresas en cuanto en materia ambiental se refiere. O sea, si bien se ha hecho esfuerzos por concentrar todo eso a nivel de la OEF, a nivel del Ministerio del Ambiente, o sea, que haya una única institución, lo cierto es que todavía tenemos varias otras instituciones públicas que cuando ocurre un hecho de esta naturaleza actúan de manera simultánea. Por ejemplo, las municipalidades, por Capitaría. ejemplo, exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay muchas manos, a veces el trabajo no queda del todo pulcro, ¿no? Y terminan escapándose cosas o terminan peloteándose responsabilidades de fiscalización. Y yo creo que esa es una de las cosas que va a tener que ser tratada por el Ejecutivo para evitar acciones futuras de similar naturaleza y sobre todo para actuar organizadamente, ¿no? Porque, a ver, ¿cómo combatimos? Claro, esto no es crimen organizado, pero ¿cómo combatimos la informalidad, el crimen organizado con instituciones totalmente desarticuladas, que no están en capacidad de conversar entre ellas, ¿no? De hacer un trabajo conjunto, en bloque? Entonces, por ahí tenemos que empezar. Y claro, eso supone también una revisión del parámetro de multas. Esto que te voy a decir es horrible, pero nota que estamos llegando a la conclusión que este caso puede provocar, además de todo el trabajo que hay que hacer sobre sus propias consecuencias, una revisión orgánica de las reglas que tenemos para extraer responsabilidades, y diría, no solo en ambiente, también en daños arqueológicos y una serie de otras actividades u otras consecuencias, otras situaciones que se pueden generar. Pero no te lo estamos haciendo porque este derrame fue en Ventanilla, ¿no? Hoy día el Comercio publicaba una nota que mostraba que en los últimos 24 años registramos más de 1.000 derrames Claro. en el país, y por lo menos uno en Selva, cerca del oleoducto, tiene una extensión de 7.000 barriles de petróleo y no tiene consecuencias finales ni de limpieza ni de reparación. Hemos estado con Romy Chan, discutiendo las consecuencias y las reglas aplicables a este tipo de casos. Muchas gracias, Romy. A ti, César, por la invitación. Gracias. Ha sido con nosotros Romy Chan repasando las reglas
de la autoría en sus diferentes matices, esas enormes zonas intermedias en las que todavía está la culpa con representación, el dolo eventual, el papel de la indiferencia, los diferentes modos o formas de aproximarse a la responsabilidad de las empresas en ese tipo de casos y las consecuencias. Vamos a regresar la siguiente semana con este mismo tema y una segunda entrevista grabada al profesor Iván Meini, en coyuntura, tratando de arrojar luces para entender estos eventos.